tiene. ¿Qué cosa implica el correo o lo que es el envío expreso de una exportación? Implica que la mercadería llega de acá a 4 o 5 días máximo. Lo que es prioritario llega a un promedio de 7 a 10 días y lo que es el económico de 15 a 20 días. ¿Cuál es la gran ventaja? Imagínense que ustedes quieren mandar un paquete, una mercadería a un comprador que se encuentra en Nueva York. Mandan, llenan un DEF y ustedes deciden con el comprador qué frecuencia o en todo caso en qué tiempo quiere que le llegue la mercadería. Por ejemplo, si quiero mandarle algo porque es cumpleaños de un familiar mío en el extranjero, quiero que llegue algo urgente porque el cumpleaños de esta persona es la próxima semana, utilizaré el primer servicio. Si quiero, digamos, algo un poco más normal, empezándome quizás a preparar lo que es la campaña de navideña, puedo utilizar el servicio prioritario o en sí puedo utilizar el servicio económico. Eso me permite manejar tarifas desde el principio y desde antes para calcular efectivamente cuál podría ser el precio efectivo de la mercadería y cuál podría ser la ganancia sí para la empresa. Características adicionales, tarifas competitivas. El correo, por ser el operador público postal, es necesario que tenga tarifas competitivas referente a lo que es tarifas sociales. Se le entrega, incluso el correo otorga empaques o lo que se llama cajas gratuitas. Estamos en trabajo de lo que es un estudio para lo que es la aplicación de un seguro, que actualmente también sería el seguro más barato de todo el mercado en lo que es comercio internacional. Recojo a domicilio, que es sistema de delivery, crédito. Si la empresa hace un contrato con el correo postal, la empresa puede acceder a un crédito de hasta 30 días, lo cual le permite a esta empresa tener liquidez en ese aspecto. Descuentos corporativos. Si esta empresa hace envíos frecuentes o exportaciones frecuentes al exterior, lo que podemos encontrar también es obtener hasta un 30% de descuentos en lo que son las tarifas del correo. Seguimiento en línea. Sí, ese código de barras que vimos al principio dentro de lo que es la declaración de exporta fácil, le permite al exportador y también le permite al importador saber dónde está su caja. Si la caja la tiene el operador, no sé, en Piura, Serpos en Piura, o si la caja ya llegó acá a Serpos en Lima, o si la caja la tiene aduanas, o si la caja ya la tiene la línea aérea, o si la caja ya le llegó efectivamente al comprador extranjero. Ese seguimiento en línea, o lo que se conoce como servicio track and trace, le permite también tener seguridad al exportador referente a su envío. Productos prohibidos de exportar, obviamente, todo lo que es estupefacientes o productos prohibidos por la Unión Postal Universal. Estamos con objetos obscenos, productos prohibidos, materiales explosivos, monedas y billetes, que son muy similares a los productos prohibidos por aduanas. Patrimonio histórico, por ejemplo, que es algo que mucha gente en el Perú está mandando de manera obviamente ilegal. Se me ocurre agarrar la máscara del señor de Zipán y importarla como si fuera un producto vendible cuando es patrimonio histórico y simplemente está prohibido. Uso práctico de exporta fácil, un poco ya lo vimos. Una exportación se puede mandar simplemente las veces que uno desee. No hay límites de lo que es envío de exportaciones, pero a la vez también encontramos de que no se necesita una agencia de aduanas. La agencia de aduanas actualmente cobra entre 50 y 150 dólares en uno de los primeros casos. Eso obviamente encarece el precio del producto, por lo tanto encarece la competitividad de esta pequeña empresa en el mercado internacional. Ahora no, ahora el costo simplemente va a ser cero. La idea de lo que es exporta fácil es manejar 3 puntos de vista. Lo que es capilaridad, que viene a ser acceso a cualquiera, y eso lo vamos a ver con ejemplos prácticos. Cualquier peruano puede hacer una exportación desde cualquier parte del Perú. Segundo punto, efectivamente tiene que ser un sistema fácil. Anteriormente, antes de este sistema, antes de lanzarlo, el sistema ya tiene un poco más de un año, encontrábamos que un exportador para realizar una exportación vía correos, que anteriormente era permitido, demoraba un promedio entre 8 y 10 horas en el mismo centro de clasificación de los olivos. Ahora no, ahora le demora 10 minutos desde su propia casa, sin obviamente el tema de los costos. El último punto era efectivamente el tema de los costos. Esta simplicidad tiene que reducirse en el tema de reducción de tarifas y obviamente poner más competitivo el producto en el exterior. Si yo recibo una mercadería de $2.000, pero 2 paquetes de 40 kilos, yo simplemente puedo agarrar y hacer una exportación con 2 paquetes de 20 kilos y simplemente de manera sencilla. Si yo tengo una demanda al exterior de aproximadamente $10.000, yo puedo particionar ese envío en 5 envíos de $2.000 y hacer la exportación. Y dentro de muy poco solamente voy a hacer 2 envíos de 5. Mucho más fácil en todo caso el tema de la exportación. ¿Qué más? Un poco ya para terminar, vamos a hablar un poco de los resultados efectivamente del sistema. Este sistema Exporta Fácil Perú, que es como ha sido denominado, realmente es un sistema muy fácil, muy sencillo,
que además de eso ha recibido varios reconocimientos. Los primeros reconocimientos que ha recibido el sistema Exporta Fácil en el Perú ha sido efectivamente en noviembre del año pasado como premio de creatividad empresarial, como la mejor alternativa en lo que es soluciones informáticas para lo que es realizar una exportación y facilitar, en otras palabras, la inclusión de las MIPYMES en el comercio. El segundo premio, creo que más relevante que los tres que vemos ahí adelante, es el premio Top Award, entregado en Washington en el mes de mayo de este año, si no me equivoco, marzo de este año, como el principal proyecto financiado del Banco Mundial a nivel mundial. Por lo tanto, realmente ha tenido varios reconocimientos. Y el último premio, recién recibido hace dos meses, si no me equivoco, fue el de buenas prácticas de gestión pública por el lado de lo que es CAD, Ciudadanos al Día, como la categoría de mejor producto informático Exporta Fácil y también mejor producto informático que genere, en otras palabras, desarrollo económico en las regiones. ¿Por qué? Por la facilidad de exportar. Acuérdense que anteriormente no se podía exportar desde Huancayo. Si hablamos antes del año 2007, antes del año, para ser exactos, antes del 16 de julio de 2007 de lanzar este sistema, un artesano de Huancayo no podía exportar. Si nosotros hablamos de los señores de Amazonas, si nosotros hablamos de nuestros compatriotas de Huánuco, de Ayacucho, simplemente estos señores no podían exportar por ley, porque para exportar era necesario contar con un asiento aduanero o con una oficina de aduanas. En Junín, en Huánuco, en Ayacucho, en Amazonas, no hay efectivamente una oficina de aduanas. Bajo este sistema ahora sí se puede exportar desde cualquier parte del Perú. ¿Qué más resultados? Por ejemplo, hemos encontrado que al mes de agosto de este año se ha exportado más o menos $800.000 y hemos pasado realmente el $1.000.000. Son aproximadamente 400, es más, ya estamos llegando a 500 empresas que están usando el sistema. Pero lo más relevante es que de esas 500 empresas, el 30% son empresas nuevas. Eso quiere decir que recién se han constituido entre el 2007 y 2008. Este sistema está promoviendo la formalización de empresas porque está haciendo que pasen una formalización y exporten de manera sencilla. Pero además de eso, de estas 500 empresas que están exportando actualmente, también encontramos que aproximadamente el 80% de esas empresas están exportando por primera vez. Lo cual, si nosotros vemos que en el Perú tenemos 6.000 empresas, aproximadamente 400 empresas generan o están exportando por primera vez, estamos generando efectivamente nueva base exportadora o nuevos exportadores. Hay que acordarnos de que todas las empresas son empresas grandes. Las empresas empiezan microempresas, pasan por un periodo, se transforman en pequeñas, igualmente pasamos a medianas y terminan como grandes empresas. Eso es un poco lo que queremos al sistema. ¿Cuál es la mercadería que más se está mandando actualmente al exterior? Estamos hablando principalmente de prendas de vestir, tanto alpaca como algodón. Luego hablamos de productos naturales, luego hablamos de todo lo que es el tema de joyería, el tema de bisutería, estamos hablando de artesanías cerámicas, por ejemplo chulucanas, retablos de Ayacucho, retablos ayacuchanos, estamos mandando lo que es artesanía, tequila de Junín, estamos hablando de joyería de Cajamarca, estamos hablando de prendas de alpaca de Arequipa, y etcétera, etcétera. Actualmente, bueno, yo estoy acá de paseo prácticamente, ya estoy viviendo en Uruguay hace como 5 meses, además tengo que regresar en unas pocas horas debo estar regresando a Uruguay, porque estamos ayudando a implementar el Exporta Fácil en Uruguay justamente por un tema de cooperación internacional, porque esto es un proyecto IRSA, así como las interoceánicas que ustedes conocen, que son las famosas carreteras. Entre los 31 productos priorizados por la agenda consensuada está también el proyecto Exporta Fácil, y el Perú es el primer país en lanzar el sistema Exporta Fácil, obviamente con resultados bastante favorables. Este es el tasa de crecimiento de exportaciones, como lo pueden observar. Encontramos que efectivamente hay una tasa creciente en lo que es exportación. Obviamente el mes de agosto, ha sido una coyuntura un poco negativa por, digamos, la crisis económica, pero vamos a ver que en el mes de septiembre, ya por lo menos no tuve tiempo de poner los datos actualizados, está recuperando la tendencia de lo que es exportaciones en envíos. Si hablamos en valor FOB, efectivamente ya estamos llegando prácticamente al $1.000.000 en exportación. ¿Pero de quiénes? No son de las grandes empresas, son de las MIPYMES. Estamos hablando de empresas que ya están mandando $30.000, $40.000, pero en envíos de $2.000. Eso quiere decir que efectivamente el sistema les es muy favorable. Estamos hablando de exportadores de Huánuco que están enviando paquetes de $100, $200, y efectivamente les es rentable porque efectivamente el sistema les está permitiendo esa facilidad. Envíos por regiones, sí. Actualmente por lo menos una región ya está exportando. Por ejemplo, hace un mes aproximadamente recibimos la noticia de un grupo de artesanas
del Amazonas, de Chachapoyas, para ser más exactos, que nunca antes había tenido la oportunidad de poder exportar. Llegó tema de turismo, al tema de Amazonas por visitar la selva, a los turistas les interesaron obviamente mucho la mercadería, y después de que se relanzó, digamos, el tema de Amazonas, el tema de exportar fácil en Amazonas, estas señoras ya están exportando y están haciendo negocios, obviamente bastante concretos respecto al mercado europeo, en el caso de Evo. Por lo tanto, efectivamente el sistema es una cosa real que nosotros obviamente buscamos mejorarla y hacerla obviamente mucho mejor a nivel internacional. Productos más exportados, un poco ya lo hablamos, productos naturales, billutería, prendas de vestir, los principales países de destino. Esto es también bastante interesante si nosotros vemos la tabla, porque si nosotros vemos las exportaciones del Perú, el primer país de destino siempre va a ser Estados Unidos porque es el mercado natural peruano, pero el segundo país de destino de las exportaciones no es, como lo pueden ver ahí, Australia. El segundo país de destino es la China, el tercer país de destino viene a ser Canadá, el cuarto país de destino es Suiza, porque son los que le mandamos generalmente productos sin valor agregado, o lo que se conoce como productos tradicionales, como harina de pescado, oro en bruto, y productos que no tienen en sí valor añadido. Si nosotros vemos este cuadro, lo que estamos diferenciando acá es que acá estamos mandando productos con valor agregado. Por ejemplo, Australia se convierte en el principal o uno de los principales mercados en los cuales estamos mandando productos de altísimo valor agregado, que obviamente están generando bastantes ingresos a las regiones y a los pequeños empresarios. Beneficio del exporta fácil: simplificación de procesos logísticos en comercio internacional. Antes demorabas 8 horas, ahora demoras 10 minutos. Ingreso de divisas por aumento de exportaciones, sí. Ahora actualmente están aumentando las exportaciones. Motivación para la formalización, bastante clara. De 500 empresas, por lo menos el 30% son empresas nuevas. Hablamos de mayor participación de estas MIPYMES en el mercado internacional, crecimiento del número de mercados de destino, crecimiento del número de oferta exportable también de las regiones, descentralización. Eso es básico para un tema de desarrollo del país. Este sistema de exporta fácil sí te permite una efectiva descentralización, que es un poco lo que se requiere. Ahora que hay tantos problemas o conflictos sociales en Tacna, por ejemplo, este sistema sí le permite, digamos, llegar a una facilitación directa sin la necesidad de un intermediario acá en Lima. Generación de cultura exportadora. Muchas veces a mí me gustaba, en todo caso, contar ejemplos. Cuando uno iba al colegio, y es un poco ya lo estamos trabajando con el MINCETUR, y en el colegio te enseñaban en la primaria a sumar, y te decían, señores, 2 manzanas más 2 manzanas, y todo el mundo repetía 4 manzanas, y todo el mundo feliz y aprendía la suma. ¿Qué pasa si le cambiamos la palabra manzana y le decimos contenedores? 2 contenedores más 2 contenedores, 4 contenedores. Esa palabrita desde niños ya está generando efectivamente una cultura exportadora. Cultura generalizada o descentralizada en lo que es reducción de brechas digitales. ¿Qué cosa implica eso? Implica que porque el sistema te permite o te obliga, entre comillas, utilizar una página web, obviamente poco a poco quizás yo no empiece a enseñar a leer como que es lo que pasa en Brasil. En Brasil bajo el sistema exporta fácil le enseñan a leer. Acá no, acá nos vamos un poco más adelante. Empezamos a reducir brechas digitales, empezamos a enseñar a usar la computadora y obviamente el internet. Desarrollo de iniciativas en comercio electrónico, muy fácil el negocio. Porque si yo tengo una página web que ya tiene pasarela de pagos, lo único que tengo que hacer simplemente es agarrar, cobrar, porque ya cobro mediante la página web, y enviar la mercadería. Ese negocio prácticamente ya está cerrado, como que ya están haciendo muchas pequeñas empresas de los usuarios de lo que es el exporta fácil. Y por último, obviamente, generación de empleo y lo que es alivio de la pobreza para las regiones principalmente más dañadas del país. Señores, realmente nunca antes fue tan fácil exportar. Y ahora sí, el Perú está exportando fácil. Señores, muchas gracias. El magíster Juan Luis Luis nos ha dado una exposición que tan fácil es exportar. Y todavía mucho más fácil es armar su mercado virtual. Porque si usted tiene su página web, toma la foto a su producto, lo pone el código, le pone los costos correspondientes y a negociar. El problema es qué compras, qué vendes. Y en un país como el nuestro no podemos estar vendiendo caramelos en los carros, que no podemos estar recibiendo de repente tirándole la moneda el cobrador de una combi. Y otro aspecto que sucede en nuestro país es que se cree que la plaza
el mercadito, la galería, el centro comercial, ese es el mercado. No, el mercado son los clientes. Y usted, para desarrollar su mercado, primero, ¿qué producto tiene? Y el Exporta Fácil, cuando inicié la presentación del ingeniero Juan Luis Guillén Ruiz, fundamentalmente es el desafío a no tener miedo a exportar. Segundo, al cambio de actitud que tienen que tener los peruanos. Olvidarse pues del tema del narcotráfico, de los billetes Bamba, de también el producto que se quiera vender, tener la idea del sistema de tallas, porque si uno va a vender un polo a los Estados Unidos, las tallas americanas son distintas a las latinas, y del mismo modo la americana y la latina es distinto el estándar de tallas para el europeo y también del mismo modo para Asia. Si van a exportar un mueble, el nivel de humedad que tiene la madera, si no pasa por un proceso de secado, llega el mueble a los Estados Unidos, llega torcido y al final ya no pasó nada, no desarrollaron ningún tipo de actividad comercial. Entonces, frente a ello, el cambio de actitud que merece nuestro país para que se haga. Los niveles de comercio que tenemos con China son bastante altos, tanto para la gente que está en China como para nosotros los que estamos aquí en el Perú, en el cual, ¿sabía usted que hay ciudadanos peruanos que radican en China y hacen compra por delivery para que dejen el producto a sus familiares y es pagado desde allá? El tema es que nosotros los peruanos tenemos que perder el miedo, los complejos y fundamentalmente liberar la fe en esta patria grande. Tenemos 1.300 productos de plantas medicinales. Tenemos unas microondas en nuestra casa que solamente lo usamos para calentar nuestros emparedados, nuestras hamburguesas, pero no sabe usted que esa microonda puede ser un proceso de secado de una hoja de alfalfa, y usted agarra con unos rodillos correspondientes y los llega a encapsular y ya está sacando un producto. El Quirón Chancay, meten ahí unos envases, usted va al Digemín, hace su retiro sanitario y ya está desarrollando la industria farmacéutica. 1.300 productos para dar a conocer al mundo. Usted sabe que una merluza por la avenida Perú, con la avenida Dueñas, con un sol le dan una tremenda plancha ahí de merluza blanca que nosotros no nos hacemos caso, con su yuquita, le echan ahí su lechuguita y ahí tiene con un sol la merluza. ¿Y sabe cuánto cuesta ese plato de merluza en Italia? $15. $15. Quemamos el pescado, quemamos la anchoveta. Si lo ponemos nuestro frasquito, nuestros aceites de oliva, nuestros preservantes, y los colocamos en Francia, la anchoa, ¿sabe cuánto cuesta? $35. Y aquí quemamos. La verdad, incluido para fabricar cerveza, nosotros deberíamos ser campeones, porque lo que más consumimos aquí en el Perú, todavía no logran hacer ningún tipo de negocio. Por lo menos ya se va, como la cerveza es tan barata, ya 4 cervezas por 10. Al final de hora están brindando antes de realizar y cerrar negocios. Frente a ello, porque el tema del peruano es egoísta, y el peor enemigo que tiene el peruano a veces es el vecino del costado. Entonces cambiemos de actitud. Esta tarde ya está con nosotros el doctor Carlos Aquino, que va a tener a cargo la exposición Comercio con Asia, la economía asiática. Él es graduado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, becado por el gobierno japonés en el año 1985 a 1992. Este tiempo hizo una maestría y un doctorado en la Universidad de Kobe, especialidad en Economía Internacional y Economía Asiática, nombrado traductor público juramentado del idioma japonés por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú en diciembre de 1993, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la Facultad de Economía desde el año 1996,
profesor visitante de la Universidad de Tohoku Gakuin en la Universidad Nacional de Yokohama, en el Japón. La verdad, con el licenciado Carlos Aquino Rodríguez tenemos esta tarde el tema comercio con Asia, y empecemos. De centavo en centavo hacemos el sol, y de sol en sol hacemos el capital, y con el capital no nos jugamos, sino tenemos que apostar y garantizar el tema del comercio exterior. Bienvenido al señor licenciado Carlos Aquino Rodríguez. Buenas tardes a todos ustedes, muchas gracias por la introducción y la presentación. Bien, vamos a exponer el tema de la forma que está ahí, ¿no? Vamos a hacer una pequeña introducción en sí, vamos a hablar después del comercio con los países del Asia, un poco el tema de inversión también, porque la inversión está muy ligada al tema comercial, después cuál es la estrategia que tiene nuestro país para incursionar mejor en los grandes mercados del otro lado del Pacífico, y después específicamente cómo podemos aprovechar o qué está haciendo el APEC, ¿no? ¿Qué puede hacer el APEC para también tener una mejor relación comercial y aprovechar pues el dinamismo que tiene esa región? Bien, primero, bueno, todos ustedes saben que la APEC se está realizando este año. En realidad las reuniones ya habían empezado el año pasado en noviembre y van a terminar el 22-23 de noviembre cuando se realiza la reunión cumbre de líderes aquí en Lima. Es la reunión más importante que ha tenido nuestro país y que va a tener por lo menos durante muchos años de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque este APEC pues reúne, como están indicados los datos, a una parte importante de la población mundial. Más de la mitad de la población mundial pertenece a los 21 miembros de la APEC, ¿no? No solo esto, estos 21 miembros representan más de la mitad de la economía mundial, ¿no? Del Producto Bruto Interno Mundial, y mueven casi la mitad del comercio, ¿no? Es actualmente, vamos a ver en estadística, el grupo económico más importante que existe, ¿no? Ahora, el tema importante de la APEC es que la mayoría de los miembros son del otro lado del Pacífico, son los del lado asiático, ¿verdad? Bien, vamos a ver unas estadísticas justamente de importancia de esta región en el mundo. Ahí tenemos la membresía de la APEC. Nuestro país fue el que se unió en último término en 1998 justamente con Vietnam y con Rusia, ¿no? Y este año se supone que se va a abrir la membresía a nuevos participantes, pero es probable que se extienda por 3 años más la moratoria hasta el año 2011, ¿no? Aunque hay varios países que están haciendo cola para ingresar. Entonces hay que aprovechar que todavía tenemos un número limitado de miembros, y que el Perú es uno de los pocos en Latinoamérica, junto con Chile y México. Pero lo importante son los países asiáticos, lados asiáticos, ¿verdad? Bien, aquí es un cuadro que indica de los varios grupos económicos que existen, cuán importante es el APEC, ¿no? Ya sea que ustedes lo comparen por el número de habitantes, pueden ver ahí que son 2.6 billones de personas reunidas en las 21 economías de la APEC. De la Unión Europea, que son 27 países, solo llega a 485 millones, y el próximo grupo importante es el TLCAN, ¿no? El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aunque aquí está incluido 3 países que son miembros de la APEC, ¿no? Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? Bien, en términos del Producto Bruto Interno también, que nos define el tamaño de una economía, también pues de lejos el APEC es el más importante, no es el doble de lo que es la Unión Europea, 25 billones de dólares, ¿no? Y en el monto de las exportaciones también el APEC es el más grande, ¿no? Son 4.6 billones de dólares,
y el lado de las importaciones lo mismo, ¿verdad? Bien, sigamos. Ahí está especificado cuáles son los miembros del APEC y como ustedes ven son 16 del otro lado del Pacífico, ¿no? Rusia, China, Japón, entre los más importantes, pero también está Corea, Singapur, Hong Kong, Taiwán, que quizás no son tan grandes en extensión de terreno como los que mencionamos anteriormente, pero son todas unas potencias comerciales como podremos ver en los siguientes cuadros, ¿sí? Bien, en realidad, probablemente ustedes han escuchado, ¿no?, de que este siglo es el siglo del Pacífico, ¿verdad? Y bueno, ¿y por qué es así? Porque en realidad el mundo ha cambiado, ¿no? Yo menciono aquí un mapa mundi tradicional, que dicho sea de paso es el mapa mundi que siempre se ve en este continente, ¿no? En el hemisferio occidental sobre todo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la característica de esto? Es que en realidad el océano Atlántico está en el centro, pero eso no corresponde pues a la realidad del mundo, ¿no? El centro del mundo es ahorita el océano Pacífico, ¿no? Es el océano Pacífico. Entonces, en realidad un mapa más pertinente debería ser el decía que un mapa más pertinente que se condice con la nueva realidad geopolítica, geoeconómica, política mundial es obviamente este de aquí, ¿no?, donde el Pacífico es el centro del mundo. Y justamente es el mapa que ustedes ven en Asia. Ustedes van en Asia, en Japón, China, Corea, este es el mapa que se estudia en Corea, donde el centro del Pacífico está. ¿Y por qué no? Porque en realidad desde los años 80, desde 1980 en adelante, la importancia del Pacífico como centro del mundo pues es mucho más grande que el Atlántico, ¿no? O sea, desde 1980, cuando las economías occidentales muchas atravesaron la llamada década perdida, el Perú no se abstrajo de eso, mientras la región asiática crecía, a partir del 80 en adelante la mayor parte del comercio, la mayor parte de las inversiones, incluso ya la mayor parte del turismo se realiza a través cada vez más del Pacífico y no del Atlántico, ¿verdad? Aquí les puse una estadística para que ustedes vean, bueno, quizás no es muy fácil de ver, pero por ejemplo, si ustedes ven el lado derecho, pueden ver, por ejemplo, de que el comercio entre Asia y Norteamérica es 1.2 billones de dólares. Si ustedes comparan el comercio, por ejemplo, en el lado del Atlántico entre Norteamérica y Europa, es solo 7 billones de dólares, ¿verdad? Entonces es mucho más pues el comercio por el lado del Pacífico, y aquí no estamos hablando del comercio pues entre Sudamérica, por ejemplo, con el Asia. Entonces ya desde hace varios años, repito, el comercio a través del Pacífico, la inversión a través del Pacífico, el movimiento de personas hacia el Pacífico es mucho más grande que el que se hace a través del Atlántico, ¿verdad? Y decía que el centro del mundo ya es ahora del Pacífico porque si hacemos un poco de historia, hacia el primer milenio de nuestra era, con el Imperio Romano, con el Imperio griego, probablemente el centro del mundo estaba en el Mediterráneo, ¿no? Después, a partir del siglo XV, sobre todo, cuando las grandes potencias coloniales europeas como España, Portugal e Inglaterra empiezan la conquista del Nuevo Mundo de África y Asia, el Atlántico se convirtió en el centro del mundo, ¿no? Pero repito, ya a partir del año 1980 en adelante, y específicamente ahora el centro del mundo es el Pacífico. Bueno, y la particularidad es que nosotros estamos ahí por designio de Dios, no estamos ahí, entonces hay que aprovechar esa posición privilegiada que tenemos, ¿verdad? Estar en el Pacífico. Bien, Asia es un continente bastante grande, ¿no? Como hemos visto en los mapas previos, vamos a remitirnos solo a los países miembros de la PEC, ¿no? Que dicho sea de paso son los más dinámicos del Asia. Pues Asia, estamos desde el extremo oriente, que es Japón, China, hasta el Medio Oriente, ¿no? Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar del Asia Oriental, del Asia Pacífico, del Este Asiático, del Asia, de los países que pertenecen a la PEC. Bien, ¿por qué estos países son interesantes? Bueno, primero porque crecen
más que cualquier otra región en el mundo. No solo son países que han crecido más que cualquier otra región en el mundo, como vamos a ver, son los que más están creciendo actualmente y son los que más crecerán en el futuro previsible, ¿verdad? Son los que tienen una alta proporción de manufacturas en el total de sus exportaciones. Son también países donde el desarrollo económico que han tenido en estos años ha sido más equitativamente redistribuido, la riqueza se ha distribuido más equitativamente que en otras regiones, y son los que tienen una situación social y política más estable, que justamente ha permitido y permite que estos países sigan creciendo, ¿verdad? Y si queremos hablar de unos datos más actuales que llaman mucho más la atención, podemos mencionar lo que está en el último párrafo. Fíjense ustedes, China, bueno, China pues es una novedad siempre. Solo China tiene, fíjense, 2 billones de dólares. ¿Se pueden imaginar? ¿Saben ustedes cuánto es 2 billones de dólares? El año pasado el Perú produjo como 110 mil millones de dólares, ¿no? China tiene casi 19 veces más. ¿Se puede imaginar? Las reservas internacionales. Japón tiene más de 1 billón de dólares, imaginen. Taiwán, que vamos a ver que es una pequeña entidad, tiene 8 o 9 veces más de que las reservas que nosotros tenemos y que tanto nos alegra. Corea, Singapur y todo lo demás, ¿no? Ahí están las estadísticas, brevemente nomás pueden ver a China. China tiene 2.6 billones de dólares, fíjense ustedes el tamaño de su PBI. Japón 4.9 billones de dólares. Corea 856 mil millones de dólares, más de 8 veces el tamaño del Perú. Singapur 128 mil millones de dólares, ¿no? Y no solo eso, fíjense ustedes en el ingreso nacional bruto, que es una forma de medir el tamaño de la economía, en la segunda columna per cápita, o sea, que es dividido por el número de habitantes. El Perú el año pasado tuvo como 3.500, 3.900, pero fíjense, este año ya el 2006 tenía mucho más que, varios de ellos tenían mucho más que el Perú, ¿verdad? Y fíjense en las últimas columnas, ¿no? La velocidad a la que están creciendo, ¿no? Es impresionante, ¿verdad? Cualquiera de ellos, pero sobre todo China, es el que más llama la atención, ¿verdad? Bien. Aquí tenemos también, y es algo que esto sí hay que prestarle mucho la atención, tenemos el comercio exterior. Pues en realidad Asia llama la atención y China sobre todo llama la atención, no tanto porque crezca, ¿no? O sea, en realidad crecer a una tasa de 10% o casi 10% como ha crecido en los últimos 30 años es impresionante, pero en realidad lo que impresiona de Asia y sobre todo de China en particular es de que mucho de lo que producen exportan, ¿no? Si en realidad China no exportara, si Asia no exportara, no llamaría la atención. Llama la atención porque exporta sus productos, pues inunda los mercados del mundo, ¿no? Eso es lo que llama la atención. Y fíjense ustedes, esas son las estadísticas que lo demuestran, ¿no? China exportó el año pasado 969 mil, perdón, en 2006, 969 millones de dólares. El año pasado exportó 1.2 billones de dólares, más de 11 veces lo que el Perú produjo el año pasado, ¿verdad? Pero no solo eso, también importa, ¿no? Que eso es lo que nos interesa justamente acá. O sea, no solo son unas maquinarias exportadoras, sino también importan muchas cosas, y eso es lo que particularmente nos interesa, ¿verdad? Bien, pasemos a la siguiente. Aquí está, este cuadro nos indica al año 2006 que, por ejemplo, ¿no? Entre los 13 principales países que participan en el comercio mundial, más de 10 países del Asia están entre los principales, ¿no? Por ejemplo, por el lado exportador, que es el lado de la izquierda sería, tenemos China en el tercer lugar, Japón en el cuarto, después tenemos Corea en el onceavo, Hong Kong y Rusia, y justamente todo eso están en el APEC, pues, en el lado también de las potencias que importan. También tenemos China, Japón, Hong Kong y Corea entre los 13 principales mercados en el mundo, ¿verdad? Entonces esos son países que nosotros debemos aportar. Y ustedes se fijan en la última columna que muestra que hice el cambio, la variación anual de las importaciones. Se ven pues que China, por ejemplo, el año 2006 importó 20% más que lo que importó respecto al año anterior, ¿verdad? O sea, no solo importan bastante, sino que importan mucho más, la velocidad a la que importan es mucho más que cualquier